Hola a todos, es un gusto volver a saludarlos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cálculo de las partes de una división a través de algunos de sus elementos conocidos. Anteriormente ya se había visto un tema similar a este, pero el día de hoy veremos 4 formas de cómo encontrar partes de una división dependiendo de los elementos que nosotros conozcamos. Para empezar, recordemos cuáles son las partes de una división. Una división está compuesta por 4 partes. El dividendo, que es el número que va dentro. El divisor, que es el que va aquí afuera. Estos dos números son los que vamos a dividir y nos va a dar de resultado el cociente, que es este número de aquí arriba. Al final puede o no haber residuo, que es lo que nos sobra y es el número que encontramos al final. Cada una de estas partes se representa con una letra. El dividendo se representa con una D mayúscula, el divisor con una D minúscula, el cociente con una C y el residuo con una R, ambas minúsculas. Muy bien, ahora que ya recordamos cuáles son las partes de la división, vamos a proceder a ver cómo podemos calcular sus partes cuando no las conocemos. Un primer caso en el cual nosotros vamos a encontrar las partes de la división es cuando conozcamos solamente el dividendo y el divisor. Aquí nosotros no sabemos ni cuál es el cociente ni cuál es el residuo. Esto se resuelve de manera normal cuando nosotros dividimos nuestro dividendo entre el divisor. Aquí lo he representado con una fórmula. El cociente es igual a dividir el dividendo entre el divisor. Vamos a identificar en nuestra tabla cuántas divisiones de este tipo tenemos, en las que solamente hay dividendo y divisor. Tenemos, por ejemplo, aquí hay una y aquí hay 2. Son las únicas que cumplen con estos requisitos. Entonces, vamos a empezar. Dividimos, en el primer caso, 39 entre 7. Para ello, buscamos un número que al multiplicarlo por 7 se acerque al número 39, el más cercano, que en este caso sería 5. Pues 7 por 5 son 35. Entonces, si a 39 le quitamos 35, nos sobran 4. Con esto ya encontramos el cociente y el residuo. Tenemos un cociente de 5 y tenemos un residuo de 4. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos que dividir 91 entre 2. Vamos a multiplicar el 2 por un número que se acerque al 9, ya que aquí sí cabe. Aquí sería 4. 2 por 4, 8. Para 9 sobra 1. Bajamos la siguiente cifra y ahora multiplicamos el 2 por un número que se acerque a 11.
Aquí sería 5, ya que 2 por 5 son 10. Para 11 nos falta una. Ya encontramos el cociente, que es 45, y el residuo, que es 1. Muy bien. Estas son las más sencillas, ya que son las divisiones tal y como lo hemos venido realizando desde un principio. Ahora vamos con el siguiente caso. Esta fórmula también ya la habíamos utilizado anteriormente. Esta la vamos a aplicar cuando nosotros conocemos el divisor, el cociente y el residuo, pero no conocemos cuál es el dividendo. Para ello utilizamos esta fórmula. El dividendo va a ser igual a multiplicar el divisor por el cociente, y a ese resultado le vamos a sumar el residuo. Primero busquemos en la tabla cuántas divisiones tienen estas características, en donde solamente haya divisor, cociente y residuo. Podemos ver que aquí está una, aquí hay 2 y hasta abajo hay otra, entonces tenemos 3. Vamos a realizar la primera. Entonces decimos que el dividendo va a ser igual a multiplicar divisor por cociente, que aquí sería 4 por 10, tal y como nos lo indican las partes en la parte superior de la tabla. Sería 4 por 10, y a lo que nos dé le vamos a sumar 1. Entonces 4 por 10 son 40. 40 le vamos a sumar 1. Y con ello encontramos que el dividendo es 41. Esto lo podemos comprobar. Vamos a dividir 41 entre 4, que es el divisor. 4 por 1, 4. Para 4 no sobra nada. Bajamos el 1. Como el 4 no cabe en el 1, vamos a escribir un 0 indicando que no podemos realizar la división. Y aquí verificamos que el cociente es 10, que el residuo es 1 y que el dividendo es 4, tal y como nos lo indica en la tabla. Entonces escribamos nuestro dividendo, que es 41. Realicemos la siguiente. Entonces tenemos que dividendo es igual a, vamos a realizar esta de aquí, 8 por 8, y a lo que nos dé le vamos a sumar el residuo, que aquí es 2. Entonces 8 por 8, 64, más 2, 66. Mentalmente sabemos que entonces el dividendo es 66 y lo comprobamos. 66 entre 8. El 8 no cabe en el 6, así que tomamos los dos números y la multiplicación que más se acerca es 8 por 8. 8 por 8, 64. Para 66 sobran 2.
Y aquí tenemos los números que ya estaban incluidos en la tabla, 8, 8 y 2. Así que escribimos 66 como nuestro dividendo. Y ahora vamos con la última. Nuestro dividendo va a ser igual a multiplicar 34 por 11. A esto le vamos a sumar el residuo, que es 29. Y multiplicamos. Lo vamos a escribir, ya que esta es un poco más grande. 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3. Sumamos, 4 más 3 son 7. Muy bien, tenemos que de la multiplicación son 374. A esto le vamos a sumar 29. 9 más 4, 13. Llevo 1, 7 más 2, 9 más 1, 10. Llevo 1, 3 más 1, 4. Y encontramos que el dividendo es 403. Una vez más lo podemos verificar. Dividimos 403 entre 34. ¿Cuántas veces cabe el 34? En el 40 cabe una vez y sobran 6. Bajamos el 3. ¿Cuántas veces cabe el 34? Si lo multiplicamos por 2 nos daría 68, se pasa, entonces cabe una vez. 1 por 4, 4, pedimos prestado 1, 13 menos 4, 9. 1 por 3, 3 más 1 que llevamos, 4 para 6, 2. Y aquí tenemos los tres números que ya aparecían en la tabla, 34, 11 y 29. Así verificamos que es correcto. Muy bien, hasta aquí ya vimos cómo podemos encontrar algunas partes de la división si conocemos, como en el primer caso, el dividendo y el divisor. Y como en el segundo caso, si conocemos el dividendo, el cociente y el residuo. Estos dos procedimientos ya se habían visto anteriormente. Ahora vamos a ver dos procedimientos nuevos para encontrar partes de una división. Muy bien, continuamos con este. Cuando nosotros solamente conocemos el dividendo y el cociente, pero no sabemos cuál es ni el divisor ni el residuo, vamos a utilizar esta fórmula. Nuestro divisor va a ser igual al dividendo entre el cociente. Veamos cuántas divisiones de la tabla tienen estas características. Aquí encontramos una donde tenemos dividendo y cociente. Y aquí hay otra con dividendo y cociente. Vamos a realizar estas dos. Primero hacemos esta, en donde tendremos que dividir. Dividendo va a ser igual a 149, que es nuestro dividendo. Lo vamos a dividir entre el cociente, que es 13. Y dividimos. El 13, ¿cuántas veces cabe en el 14? Cabe una vez. 1 por 13, 13. Para 14 sobra 1. Bajamos el 9. ¿Cuántas veces cabe el 13 en el 19? Cabe una vez. 1 por 3, 3. Para 9, 6. 1 por 1, 1. Para 1, 0. Y con esto ya tenemos los dos elementos que nos faltaban de la división. El 11, que nos salió de realizar esta división,
va a formar parte del divisor. Lo ponemos aquí. Y el 6 va a ser nuestro residuo. Esto lo podemos comprobar. Ahora que ya sabemos que nuestro divisor debe ser 11, realicemos la división como normalmente lo hacemos. 149 entre 11. El 11 cabe una vez en el 14 y sobran 3. Bajamos el 9. El 11 cabe 3 veces en el 39. 3 por 1, 3, para 9, 6. Faltan 6 y 3 por 1, 3, para 3, 0. Y efectivamente encontramos que el cociente es 13, que el residuo es 6 y que el divisor es 11. Solamente realizando esta fórmula encontramos tanto el divisor como el residuo. Muy bien, vamos a hacer la que sigue. Una vez más, vamos a aplicar la fórmula de divisor es igual a dividendo entre cociente. Entonces, nuestro divisor va a ser igual a dividir 201 entre 28. El 28 no cabe en el 2 ni cabe en el 20. Por lo tanto, debemos tomar las 3 cifras. ¿Qué número podemos multiplicar por 28 para que se acerque a 201? Podríamos intentarlo con 6. 6 por 8, 48. 6 por 2, 12, 13, 14, 15, 16. No, todavía nos falta. Vamos a intentarlo con 8. 8 por 8, 64. 8 por 2, 16. Más 6, 22. Aquí vemos que ya se pasó, entonces tal vez sea el 7. Multiplicamos 28 por 7. 7 por 8, 56. 7 por 2, 14. Más 5, 19. Efectivamente es el que más se acerca. Aquí escribimos 7. Ahora sí, 7 por 8, 56. Para 61, 5. 7 por 2, 14, más 6 que llevamos, 20. Para 20, 0. Y entonces vamos a utilizar estos números que nos salieron. El 7 va a ser el divisor y el 5 va a ser el residuo. Por último, vamos a comprobarlo. Dividimos el 201 entre 7, que es el divisor que ya conocemos. 7 por 2, 14. Para 20, 6. Bajamos el 1. 7 por 8, 56. Para 61, 5. Y comprobamos que todos estos números, tanto el 7 como el 28, el 5 y el 201, son los números que están en la tabla. Esta es la forma en la que podemos encontrar tanto el divisor como el residuo, conociendo solamente nuestro dividendo y nuestro cociente.
Muy bien, ahora veamos el último ejemplo. Ahora, este lo vamos a utilizar cuando no conozcamos cuál es ni el divisor ni el cociente. Solamente conocemos el dividendo y el residuo. ¿Cuántas divisiones tenemos que cumplan estas características? Aquí encontramos una, aquí hay 2 y hay 3. Y con estas terminamos nuestra tabla. Muy bien, empecemos con esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos que el divisor lo vamos a multiplicar por el cociente. Pero estos números todavía no los conocemos. Lo vamos a dejar así y mientras tanto vamos a hacer la resta con los números que sí conocemos. El dividendo, que aquí es 58, le vamos a restar el residuo, que es 3. Lo que nos da como resultado 58 menos 3, 55. Ahora, lo único que tenemos que hacer es encontrar dos números, cualquier número puede ser, siempre y cuando que al multiplicarlos nos dé 55. Y con eso encontraremos tanto el divisor como el cociente. Aquí puede haber más de una posible respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué números podemos multiplicar para que nos dé 55? Podríamos multiplicar 5 por 11. 5 por 11 son 55. O también podríamos multiplicar 55 por 1. También nos da 55. Cualquiera de las dos que utilicemos va a ser una respuesta correcta. Vamos a dejar el primero. Entonces ponemos que nuestro divisor va a ser 5 y nuestro cociente va a ser 11. Vamos a verificar que la división se resuelva correctamente. Lo vamos a escribir por aquí. Entonces, dividendo es 58, lo dividimos entre nuestro divisor que es 5. 5 por 1, 5 para 5, 0. Se baja el 8. 5 por 1, 5. Para 8, 3. Y ya tenemos los números de la tabla. 58, que es el dividendo, 5, que es el divisor, 11, que es el cociente, y 3, que es el residuo. Si nosotros utilizáramos los números de la segunda multiplicación, también tendríamos un resultado correcto. Vamos a verificarlo. Aquí tendríamos un divisor de 55 y un cociente de 1. Realicemos esta división. 58 entre 55. ¿Cuántas veces cabe 55 en 58? Evidentemente una, y nos sobran 3. Y una vez más tenemos todos los números que
conforman la división: 58, 55, 1 y 3. Lo único que debemos hacer es encontrar dos números que al multiplicarlos nos den como resultado la resta del dividendo menos el residuo. Ok, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Ok, recordemos cómo es nuestra fórmula. Multiplicamos el divisor por el cociente y esto debe ser igual a la resta del dividendo menos el residuo. Para el siguiente vamos a utilizar estos números: el 130 que es el divisor y el 4 que es el residuo. Entonces restamos 130 menos 4. ¿Cuánto es 130 menos 4? Son 126. Ahora, ¿qué números podemos multiplicar para que nos dé como resultado 126? Podríamos intentarlo con 62 por 2. Veamos. No, parece que no. No, tendría que ser 63 por 2. Dos por 3, 6. 2 por 6, 12. Efectivamente nos da 126. Entonces aquí ya encontramos dos números que al multiplicarlos nos da 126. Vamos a ponerlos en la tabla: 63 y 2. Si encontraran otros números que al multiplicarlos da 126, como lo vimos en el ejemplo anterior, también puede ser correcto. Aquí nos vamos a quedar con estos dos números que ya vimos que sí nos dan 126. Vamos a comprobar la división. 130 entre 63. 63 cabe dos veces en 130. 2 por 3 son 6. Para 10, 4. 2 por 6, 12, más una que llevamos, 13. Para 13 es 0. Y aquí están los números que forman la división. 130 es el dividendo, 63 el divisor, 2 el cociente y 4 el residuo. Ya tenemos la segunda. Ahora vamos con la última. Ok, vamos a utilizar estos números 178 y 18. Debemos multiplicar el divisor por el cociente para que nos den como resultado la resta del dividendo menos el residuo. Nuestro dividendo es 178. Y le vamos a quitar 18, que es nuestro residuo.
restamos 8 menos 8, 0, 7 menos 1, 6, 1 menos nada, 1. Entonces ya encontramos que debemos multiplicar dos números para que nos den 160. Recordemos que pueden ser cualquier número siempre y cuando al multiplicarlos nos dé 160. Aquí, como tiene 16 y aquí tiene un 0, yo puedo pensar en multiplicar 2 por 8, ya que 2 por 8 son 16. Entonces solamente vamos a multiplicar, vamos a agregarle un 0 para que sea 80 por 2. O también podríamos poner 20 por 8. En la primera, 2 por 0, 0, 2 por 8, 16. En la otra, 8 por 0, 0, 8 por 2, 16. Cualquiera de las dos que utilicemos puede ser correcta. Vamos a utilizar esta. Entonces colocamos el 80 como divisor y el 2 como cociente. Y vamos a hacer la división para comprobar que es correcto. 178 entre 80. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 2 veces, ya que 2 por 0 son 0. Para 8 sobran 8. 2 por 8, 16. Para 17, 1. Y ya tenemos todos los números de la división. El 178 es el dividendo, el 80 es el divisor, 2 es el cociente y 18 es el residuo. Muy bien, esta es la forma en la que podemos encontrar partes de la división siempre y cuando conozcamos algunos de sus elementos. Ya vimos 4 formas en que lo podemos hacer. En la próxima actividad veremos una quinta forma. Por ahora, esto es todo lo que vamos a realizar. Ok, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.